¿Qué tal, gente de YouTube? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor. Espero que estén pasando un feliz día. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, vengo a alegrarles la vida y quitarles una inquietud que la verdad que da mucho miedo no saber colocar lo que sería la dirección de nuestro casillero a lo que serían las tiendas como Shein o como AliExpress. Entonces este tutorial es para que te quites esa inseguridad y para que sepas colocar las direcciones correctamente. La verdad no hay un video claro que te hable cómo hacerlo esto, o por lo menos es un disparate. Unos dicen esto, unos dicen aquello, y yo les voy a decir que desde Venezuela este es el tutorial que la verdad claro que me ha funcionado, y así es como tiene que ser. Así que llegaste al lugar correcto, tanto para Shein como para AliExpress, porque he comprado la verdad que en estas dos tiendas y me han llegado también los productos desde hace mucho tiempo. Entonces pues como no lo he visto este tutorial, quiero decirle que este casillero que estoy utilizando es el de MRW. Pueden utilizar cualquier casillero en Venezuela. No te puedo recomendar este, o sí o no, es dependiendo de la zona del estado que te ubique. En plan de mi relación me sale más económico este que otro casillero, pero puede ser que a ti te salga más económico otro casillero porque vivas, no sé, en Caracas o vivas en Maracaibo. Todo va a depender de la zona donde tú vivas, qué casillero escoger. Y obviamente lo que te puedo aconsejar es que ve al Instagram y te pones a stalkear a lo que sería ese casillero, las recomendaciones y todo, porque la mayoría de casilleros, si te pones a ver en Instagram, tienen una red social muy buena, estable, hay público, los comentarios, ves los comentarios si les llega bien. Entonces bueno, esos son consejos que le estoy dando, pero este video va para lo que sería cómo colocar la dirección, ¿ok? Entonces vamos a empezar con Shein, facilito. O sea, yo estoy, obviamente, como pueden ver, es Shein Estados Unidos, muy sencillo. Yo lo que hice fue, fui a mi perfil, me vine para acá a lo que sería mis pedidos y me salió todo esto de aquí. Y luego me fui a lo que sería mi libreta de direcciones, ¿ok? Hay muchas opciones que tú puedes colocar, muchas direcciones, y puedes dejar una como predeterminada. Yo tengo la predeterminada de una sola vez como me sale, no hay ningún problema aquí. Lo que vamos a hacer es agregar una nueva dirección, pero yo le voy a dar a editar para colocarla. Ok, en la nueva dirección vamos a empezar llenando lo siguiente. Ok, ubicación, obviamente el casillero es en Estados Unidos, así que lo tienen que colocar así como está en Estados Unidos. Ok, y el nombre van a colocar obviamente su nombre y su apellido completo, o sea, tanto nombre como apellido. Aquí el número es muy importante, que coloquen el número del casillero. Y como yo veo eso, panda. Bueno, aquí está, por lo menos en este caso, aquí tienen tanto como el correo como el número, y pues bueno, es un número americano, lo van a colocar. Siempre lo coloca muy visual para que todo el mundo no tenga problemas en verlos. Entonces aquí está el número de lo que sería MW, en este caso lo coloco aquí. Y vamos al tema de direcciones. Ok, la dirección, por lo menos en este caso, es esta, de aquí a aquí, hasta donde está la coma, la copiamos, y asegúrense que no haya un guión ni nada que obstruya entre estos datos. La primera dirección es esta, hasta, por lo menos en este caso, hasta ST, que está de aquí, que como pueden ver copiamos y lo pegamos lo que sería aquí. Esto de referencia es el código de casillero, que en Shein sí se puede colocar por lo menos bien guiones. O sea, nos los permite colocar caracteres, perdón, que no sé hablar. En este caso, mi código de casillero está aquí. Dependiendo del casillero que ustedes utilicen, les va a aparecer en uno u otro lado, pero lo importante es que siempre les va a dar un código de casillero para que se le haga más fácil a casillero ubicar tu paquete. Que obviamente sabemos que el estado es Florida, ciudad Miami. La mayoría de casilleros suelen trabajar lo que sería Miami. Y aquí el código postal, que por lo menos en Shein, pues sale con un buscador que tú lo puedes seleccionar. Entonces, de una vez tú colocas esto y colocas este código, se te agrupa este aquí. O sea, este código postal no me sale aquí, como pueden ver, pero que sepan que no hay ningún tipo de problema, porque esto lo acaba de colocar el mismo Shein. O sea, no he hecho yo. Aquí hay consejos, pueden leerlos también. Esto les va a ayudar, claro que sí. Ok, y vámonos a lo que sería a AliExpress. Ya aprendimos cómo agregar la dirección correctamente a lo que sería Shein. De todas formas, cualquier cosa, mire, escríbeme al Instagram. O sea, dígame, panda, ¿cuántos productos tú pediste? O no sé, o cómo voy yo a pedirlo aquí, o lo acabo de pedir, coloqué la dirección bien, y yo con gusto te voy a responder si colocaste la dirección bien o no, o cualquier cosa en lo que pueda ayudarte, porque está mi Instagram para que me sigas. Y bueno, vamos a lo que sería mi AliExpress. Aquí sale bugueado, como que si nunca me he logueado en la vida, pero en realidad sí me he logueado, y yo por lo menos le doy a cualquier broma, listas de deseo, no sé, le coloco lo que sea y me voy a este apartado aquí, que como pueden ver es mi favorito, y vamos a lo que sería mi dirección de compras en AliExpress. Así está, es como está logueado. Aquí ya tenemos, obviamente siempre hay que tener nuestra cuenta logueada. Vamos aquí a lo que sería a editar, ok, bueno, yo le voy a editar, pero ustedes pueden obviamente agregar una nueva dirección
y colocarla como predeterminado. Como yo solo tengo agregada una dirección, lo vuelvo a repetir, pues me sale esta nada más. Una vez que le vamos a agregar nueva dirección, pues tenemos que colocar nuestro nombre completo, que no sé si lo estaré censurando el mío, pero ajá, ahí está nuestro nombre completo con apellido y con todo. Aquí vamos a colocar lo que sería otra vez el número del casillero, muy sencillo, la misma dirección de toda la vida, la que les expliqué, el código de casillero, lo que sería obviamente el país de Estados Unidos, el estado Florida, la ciudad Miami, como pueden ver. Y esto aquí, esto no es como Shane, que tiene una búsqueda inteligente que te lo coloca todo automático. Solo tienes que colocar manual y sin embargo no hay ningún tipo de problema. Le vamos a colocar como default, le damos a confirmar y ya estaría listo. También nos permite lo que sería colocar los caracteres. Ok, si de todas formas a partir de todo esto ya tienes dudas, todavía sigues teniendo inseguridad si colocaste la dirección bien o no sé, o todo referente con la dirección de envío, pues lo que yo te puedo recomendar es que te vayas al Instagram del casillero que te guste de verdad y le escribas de verdad, o sea, por lo menos busca el soporte del casillero y fastidialo y le preguntas, mira, coloqué la dirección bien, la coloqué mal, no sé, dime esto aquí. Y la verdad que los casilleros a veces pues ayudan bien, otros hay veces que tardan en responder 50.000 años. Y bueno, por lo menos en el caso de MW, a veces tarda, a veces responde rápido, a veces tarda, no sé. Es dependiendo de cada casillero. De todas formas, que sepa que aquí en los comentarios pueden hacer las preguntas que les dé la gana. Pueden escribir en mis redes sociales para, no sé, las preguntas que ustedes quieran. Y yo estaré para ayudarlos. Si vienen más videos de estas cositas, porque estoy comprando muchas cosas y voy a hacer un tutorial completo de cómo comprar en AliExpress y en Shein para todos ustedes. Entonces, pues bueno, espero que les guste y adiós.